Y para hablar de eso está con nosotros el doctor en politología y además profesor de estudios internacionales de la Universidad de Chile, Andrés Dockendorf, con quien siempre es un placer conversar. Hola Andrés, buenos días. Diego Montaño te saluda. Hola Diego, un gusto hablar contigo como siempre. Para nosotros el gusto. Bueno, Andrés, qué momento el que me imagino están asistiendo a lo que ocurre en Bolivia, día 43 de conflictos y de qué manera esto es parte de la historia de nuestros países y de la construcción, como decía, de las agendas de políticas públicas y las reivindicaciones. Bueno, desde un punto de vista, los movimientos sociales o los ciclos de protesta son parte consustancial a la democracia, sobre todo en países donde hay conflictos de base o divisiones de base muy profundas, como la literatura indica que ocurre en el caso boliviano, con divisiones regionales muy profundas, divisiones raciales también, y por supuesto económicas, con una sociedad donde la economía alcanza casi sobre el 80%, la informalidad de la economía alcanza sobre el 80%, entonces esto es una sociedad donde hay conflictos de base. Eh, y evidentemente ello complejiza la gobernabilidad democrática porque los gobiernos electos democráticamente, como el actual, con un mandato electoral legítimo, se ven enfrentados, en este caso, tempranamente a un ciclo de protesta muy fuerte. Pero la misma literatura nos muestra, y algo de eso sugerías tú, Diego, en tu intervención al inicio, que los movimientos sociales no pueden mantener la misma intensidad, o los ciclos de protesta, o quienes están protestando, no pueden mantener la misma intensidad durante mucho tiempo. Hay un ciclo de baja en algún momento cuando pierden lo que se llama potencia interna. Y empieza también a surgir sectores de la sociedad que se ven afectados por los paros y los bloqueos y empieza a haber confrontación, empieza a haber una pérdida de apoyo incluso de algunos sectores que inicialmente pudieron sentir simpatía. Esto no estoy describiendo necesariamente lo que está pasando acá en Bolivia, pero sí lo que ocurre comparadamente con este tipo de movimientos. Pasó en Chile el año 2019, ¿no es cierto?, donde el movimiento hubo protestas muy grandes y después entró en una fase de latencia, por decirlo de alguna forma. Esa es como una caracterización general al ciclo de protesta, que es algo que es parte de la democracia. La democracia no puede inmunizarse respecto a los movimientos sociales existen. Lo que ocurre es que los gobiernos tienen que tener el talento político suficiente para poder maniobrar en contextos eh, de inestabilidad o de crisis como el que estamos viendo ahora. A propósito de Chile, Andrés, vimos en las anteriores semanas bastante movimiento en rechazo a las primeras decisiones asumidas por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que asumió en marzo y que casi, diríamos, según los últimos sondeos y estudios de imagen pública, tiene, diríamos, un acelerado o un rápido o una rápida, en todo caso, disminución en su popularidad o aceptación. ¿Qué está pasando por allá, Andrés? Bueno, una primera cosa es estructural y tiene que ver con que los electores, los ciudadanos, son menos pacientes que hace años atrás. Como tú sabes, Diego, existe ese concepto de la luna de miel, que es el periodo de tiempo en el que los presidentes, una vez que asumen recién el mandato, tienen un espacio donde hay más tolerancia por parte de la ciudadanía y hay una espera de que los resultados de las políticas públicas que ellos se comprometieron a implementar empiecen a llegar. Ahora estos matrimonios son sin luna de miel. La crítica empieza al tiro y si uno mira al presidente Boric, él se desploma a las 2 o 3 semanas, ¿no es cierto?, su aprobación a un tercio. Y está ocurriendo algo muy parecido con los números de Kast. Entonces los presidentes se están quedando con su tercio de adherentes más irreductible y el resto de la opinión pública que se inclinó por ellos sin ser adherentes, ocurre con Paz también acá. En la segunda vuelta los dos, Kast y Paz Pereira, al igual que Boric antes, ganaron con votos prestados, es decir, ciudadanos que votaron por ellos en las segundas vueltas sin ser adherentes firmemente comprometidos de ellos, incluso identificados con otros proyectos políticos, como muestran los datos. Acá hubo gente que antiguamente apoyaba al MAS que votó por Paz Pereira, para que no saliera tuto, que estaban cansados con el MAS también, bueno, por una serie de razones.
En consecuencia, ese elector es más fácil que se desencante rápidamente si hay medidas con las que no está de acuerdo. Eso por un lado. Ahora, las movilizaciones, por otro lado, tienen que ver con el cambio de gobierno. Durante 4 años, varios movimientos, los estudiantes, entre otros, movimientos estudiantiles, por mencionar solamente algunos, y sindicales, estuvieron más bien eh, desmovilizados, por decirlo así, durante la administración de Boric. Entonces llega ahora otra administración con con un proyecto de hacer transformaciones económicas que a ellos ideológicamente, ¿no es cierto?, les resultan, desde su punto de vista de su preferencia, intolerables, y empieza incipientemente movilizaciones por distintas razones. Pero, como decías tú, los ciclos ahora son más cortos y los electores muestran impaciencia de manera más acelerada frente a las medidas que toman los gobiernos. Y en el caso de Kast le ocurre que también viene el tema de los combustibles, con lo que está pasando en Irán, en Hormuz, y la respuesta que da Kast a esa crisis es una respuesta que afectó el bolsillo de los ciudadanos. Vamos a ver en el largo plazo si era la respuesta adecuada o no, pero el desplome de su popularidad se produce debido a esa medida que él adopta, que fue transferir el costo directamente al bolsillo de los ciudadanos, porque se quería evitar seguir profundizando el déficit fiscal. Es decir, que cada día, conforme sube o baja el precio del barril de petróleo, en Chile la gasolina y el diésel suben y bajan, ¿es así, flotante? Claro, es decir, nosotros teníamos un mecanismo de ajuste que impedía transmitirle directamente el precio al consumidor, es decir, que las bombas de benzina cambiaran inmediatamente los precios de los combustibles. Y ese mecanismo de ajuste no se aplicó por consideraciones, digamos, de inviabilidad fiscal, por distintas razones que algunas de ellas aparentemente muy atendibles desde el punto de vista técnico. Hay economistas que las apoyan, hay otros economistas que consideran de que podría haberse hecho de manera más gradual para no afectar el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo en el mes de marzo, que en Chile, no sé si será lo mismo acá en Bolivia, en Chile el mes de marzo es un mes donde hay que pagar patentes, colegios, una serie de cosas que incrementan los gastos fijos de la familia. Bien, bueno, aquí generalmente es en febrero que arrancan las clases, pero no hay, diríamos, una presión tan fuerte, salvo el arranque de clases, por supuesto, las compras previas del material escolar, ahí diríamos que radica una presión y la otra a fin de año por propio de las fiestas de fin de año. Andrés, decías, el electorado cada vez es más impaciente, pero da la impresión que también está cada vez más radicalizado y que cada vez los candidatos y candidatas que apelan a la que antes era la ancha avenida del medio, ancha que cada vez va acortándose, ¿no? Sí, Porque resulta que ahora las posiciones son realmente muy polarizadas. sí. Y no solamente en la región, uno también podría esto trasladarlo al plano mundial y se encuentra con que tanto los proyectos de un extremo u otro en el arco ideológico están ganando espacio por sobre las sociales democracias o por sobre los proyectos de centro izquierda o centro derecha. Es parte de un reacomodo, diríamos, de la política en la que tenemos presidentes que de repente tienen posiciones muy nacionalistas, muy propio de un gobierno al que se decía era de izquierda, pero también a la vez es por ejemplo, Trump. Trump Sí, tiene políticas propias de un gobierno casi de izquierda, en el sentido que es proteccionista de sus absolutamente. empresas, ¿no? Pero está lejos de ser un gobierno de izquierda. Sí. Algo parecido a Nayib Bukele. Hay otros ejemplos, diríamos, menos marcados, como el caso de Javier Milei, que sí tiene una posición bastante a la derecha y de ahí no lo mueven. Pero estamos, diríamos, borrando esas fronteras ideológicas y corriéndonos a los extremos. Sí, hay dos respuestas a esa hipótesis. Una es que hoy día en América Latina en particular, pero está ocurriendo en otras latitudes también, las identidades políticas de los ciudadanos se están construyendo en función del anti-algo. Yo soy anti-Keiko en Perú o anti-castillista. En Bolivia yo soy anti-Tuto o anti-política cruceña o soy anti-evismo.
Con lo que me quedo, cuando no sale electo uno de esos dos anti, es con una suerte de proyecto político residual, no lo digo de manera despectiva, sino que con un proyecto político residual que vendría siendo hoy día la presidencia del presidente Paz Pereira, que de alguna forma llega al poder porque sectores de ambos, se desprenden algunos electores de ambos bloques antagonistas, ¿no es cierto? Y ciudadanos que buscan una tendencia más centrista lo terminan lo terminaron apoyando, pero las identidades políticas fuertes están construidas en torno al en Brasil es el anti-bolsonarismo o el antipetismo de Lula, y así en todas partes. Entonces, la identidad política no está construida sobre un proyecto colectivo propositivo, de tener un partido, identificarse con un conjunto de valores o ideas que entendemos como ideología, como una visión de mundo de lo que tenemos que hacer, sino que me opongo a otra cosa y voto en contra de eso. Eh, y, y, de alguna forma eso que está pasando en muchas partes del mundo, y también acá en Bolivia, en Chile, en América Latina en general, tiene que ver o ayuda en algunos casos a explicar el populismo, porque hay una desestructuración ideológica cuando tu identidad es solamente anti algo, cuando te opones fuertemente a algo y votas en contra de eso solamente, eso le da también espacio no solamente a los líderes más radicales de izquierda o de derecha, porque esto no tiene color político, puede venir un radical, el sistema de partido es un continuo. Entonces hay algunos que dicen que solo existe la extrema derecha y existe la izquierda. Eso es incorrecto. Puede existir la extrema izquierda y la extrema derecha, porque así funciona la estructura del sistema de partido, digamos. Eh, y esto le puede dar espacio a los liderazgos populistas, que han sido históricamente un problema endémico en América Latina, que son liderazgos que suelen gobernar con plataformas más bien eclécticas desde el punto de vista ideológico, apelando a los ciudadanos a través de una relación sin intermediación de partidos políticos, relación directa entre el líder y la masa, utilizando el clientelismo redistributivo en algunos casos, como diría Kenneth Roberts, y construyendo coaliciones de apoyo que apuntan a distintos sectores de la sociedad. Entonces, la ideología como, como explicación de la conducta política juega un rol menos importante, y el carisma de los líderes que tú mencionabas también juega un rol más importante. Para decirlo en simple, que es súper incongruente ideológicamente decir que yo apoyo las ideas de derecha, la libertad comercial, ¿no es cierto?, la propiedad, el emprendimiento económico, sobre todo la libertad comercial, y votar por Trump, porque Trump, como dijiste tú, efectivamente implementa políticas proteccionistas que son más bien, desde un punto de vista ideológico, asociados a la izquierda, a pesar de que en otras partes hay presidentes de derecha que también han implementado el proteccionismo en la misma historia de Estados Unidos. Y el problema al final del día es que los líderes populistas no suelen traer desarrollo a los países. Suelen fracturar las sociedades, suelen introducir más volatilidad y aumentar la conflictividad, y esta lógica antagonista de me identifico con el anti algo, que es lo que estamos viendo en la elección de Perú ahora, que está siendo definida por 800 votos a favor de Keiko en esta cuarta oportunidad. Pero también lo vimos en Bolivia a fines del año pasado, también lo vimos en Chile, y ciertamente lo vimos en Argentina, donde el voto de Milei en buena medida se explica, bueno, por la crisis económica y los gobiernos peronistas, justicialistas que venían de antes o kirchneristas, y por esa identidad anti-kirchnerista que llevó a muchas personas a votar por Milei, sin partido político, sin plataforma de respaldo, porque no querían que el kirchnerismo y el ministro de Economía, el kirchnerismo que era Massa, se mantuvieran en el poder. Y al año van a elecciones y en Argentina ya se habla de que es poco probable que Milei pueda reelegir. De hecho, ya hay una fractura con quien era su ministra de Seguridad hasta hace poco, Patricia Sí, Bullrich. Y Donald Trump también está muy complicado porque este noviembre tiene elecciones de medio término. sí, Sus últimas apariciones públicas han sido marcadas por los abucheos, a los que él llama que eran espectaculares, lo que pasó en el Madison Square Garden hace algunos días, y decía, no, era increíble, la gente estaba desbordada con los aplausos, pero uno ve los videos que publican los medios de comunicación y resulta que no. Una tensión muy fuerte con la prensa, algo que ha sido una característica de Donald Trump y parece ser una característica de estos liderazgos populistas. Y a lo que quisiera preguntarte, Andrés, es qué pasa después de estos liderazgos populistas, porque en algún momento se acabará el capítulo Trump, ya mm, sea porque la constitución no le permite ir más allá o por una cuestión física o un desgaste político. ¿Qué sí, pasa después de Milei? sí, ¿Qué pasa después de Bolsonaro?
En el caso de Cast, diríamos, es también el resultado de un proyecto más conservador. No sé si ahí se podría llamar un castismo, como se dice al trumpismo o al bolsonarismo o al chavismo, si queremos ir a la otra esfera. ¿Qué pasa Sí. después de con lo que quedan o lo que destruyen estos liderazgos populistas? Yo dejaría, como tú lo advertiste muy bien, dejaría a Kast afuera de esa bolsa, digamos, de liderazgos, porque es un político conservador, muy conservador, pero más bien institucional. No creo que el mote de populista o de populismo autoritario encaje bien con él. Eh, el- pero respecto a otros que tú mencionabas, como, bueno, ¿qué pasa después de Trump? ¿Qué pasa después de Bolsonaro? En general, la política funciona con confianza, es decir, cuando los actores logran construir algunos vínculos que perduren en el tiempo, o gobiernos gobiernistas y opositores, para llegar a algún tipo de acuerdo que vaya en beneficio de los ciudadanos. Entonces, cuando llegan estos liderazgos muy disruptivos, que tienen un discurso de confrontación, de construir antagonismo, eso es lo que se denomina la política agonal, entre ellos y nosotros, los buenos y los malos, la política queda fracturada y después va a ser es muy difícil recuperar institucionalmente la capacidad de llegar a acuerdos en la política, eh, producto de las divisiones que genera este tipo de liderazgos. Entonces, efectivamente, como que queda tierra quemada después de estos liderazgos. Trump va a pasar. Trump va a perder las elecciones, es muy probablemente todos los modelos, el modelo del The Economist, que tiene una buena capacidad predictiva, muestra que Trump va a perder las elecciones en la Cámara de Representantes y es muy probable que incluso pierda, está muy cerca de perder también en el Senado, va a quedar muy debilitado y va a quedar a merced del juicio político, del impeachment recurrentemente, claro, y es muy predictivo de que le vaya mal en la elección presidencial que viene también. Entonces, el votante norteamericano el voto en Estados Unidos es voto económico. Y es muy difícil que la economía se vaya a recuperar, de acuerdo a lo que los analistas señalan, y la inflación ceda, producto de lo que estamos viendo o sea, no va a ceder de aquí a noviembre, con el acuerdo, incluso si se llega a un acuerdo ahora, como señalabas tú al principio, y poco va a ceder de aquí a las elecciones presidenciales, donde Trump no puede ir tampoco. Pero sí, o sea, este tipo de liderazgo afecta la calidad de la política y debilita o deteriora las instituciones, porque este tipo de liderazgo, y con esto termino esta respuesta, este tipo de liderazgo gobierna por sobre las instituciones, no son liderazgos institucionales, los populistas apuestan a esta relación conflictiva de movilización de sus bases electorales en base a un discurso muy duro y muy radical, pero que se salta las formas de intermediación. El Partido Republicano en Estados Unidos está destruido. El partido de Bolsonaro es un partido que hoy día es funcional al movimiento Bolsonaro, y de hecho, como no puede ir Bolsonaro, lo va a reemplazar el hijo, a menos que se le complique aquí en la etapa final. Pero sí, y como decíamos hace un rato, el problema de todo esto es que estos liderazgos populistas no traen desarrollo. Una última, Andrés, agradeciéndote como siempre la gentileza. No voy no quisiera que hagamos futurología, no quiero llevarte a ese escenario, pero ¿qué dice la teoría? Este es un momento en el que estamos en transición a otro momento de la geopolítica y también de diríamos, la construcción de las fuerzas políticas en los países o de ahora en más diríamos, la manera de llevar adelante los gobiernos por los extremos va, como ahora estamos, va a perdurar en el tiempo o es una transición. Bueno, en el plano internacional, hoy día la discusión de los especialistas en relaciones internacionales es si estamos en un proceso de transición hegemónica, producto de la irrupción de China, que significa un desplazamiento del hegemón de Estados Unidos, o estamos en un proceso de reacomodo en el que Estados Unidos está tratando de reordenar sus prioridades, focalizar sus capacidades económicas y militares, y hay evidencia o argumentos para ambas cosas. Estados Unidos hoy día está priorizando a América Latina de una forma que no lo había hecho antes. Su nueva doctrina de seguridad nacional dice que su espacio de influencia más importante es el hemisferio, y está mucho más asertivo, no lo digo asertivo como algo positivo, sino que asertivo, mucho más involucrado en decisiones que están tomando los estados de América Latina en materia de infraestructura, en materia de energía,
en materia de compras militares, porque quiere evitar a toda costa que una potencia o la potencia extrarregional siga influyendo en esta zona o esfera de influencia. Entonces, eso va a ser un motivo, eso va a ser una fuente de conflictividad política en América Latina cada vez más evidente en los próximos años. Y respecto a la segunda pregunta, sobre qué pasa con el reordenamiento político, uno lo que está viendo hoy día es que si en el año 2004 alrededor del 47-48%, de acuerdo a los datos de BIEM, de la población mundial vivía en regímenes no democráticos, hoy día eso alcanza un 70%. Es decir, la evidencia muestra que habría una suerte de retroceso de la democracia como forma de gobierno o régimen político predominante en el mundo. Y tiene que ver con algunas de las cosas que conversábamos antes, la polarización, el debilitamiento institucional y la incapacidad de las élites de llegar a acuerdos que progresivamente, digamos, mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, desde ese punto de vista también hay una suerte de mutación o cambio. Y hoy día, si ustedes miramos las encuestas del Latinobarómetro, cada vez más personas son indiferentes ante la pregunta en América Latina, ante la pregunta de si prefiere usted la democracia ante cualquier otra forma de gobierno. Como decía Churchill, ¿no es cierto? La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. Y ese porcentaje de personas ha ido aumentando, entonces hay liderazgos políticos que observan estos datos y dicen, bueno, voy a enarbolar este discurso de solución inmediata, sin instituciones, de conflicto más radical, y todo eso sigue debilitando cómo funcionan las instituciones democráticas. Entonces, para cerrar, la gobernabilidad democrática supone que todos los actores estratégicos en un sistema toman sus decisiones conforme a un sistema, sus decisiones y arreglan sus conflictos de acuerdo a instituciones, normas y reglas que regulan el conflicto político a través de la competencia. Quien gana la elección competitiva, elecciones democráticas competitivas, es quien tiene el mandato democrático. Suelen en algunos momentos entrar en crisis los gobiernos. Lo que está pasando en Bolivia ahora es bien inusual. Es bien raro que un gobierno a los 4 meses, 5 meses, empiece a enfrentar conflictos de esta naturaleza, sobre todo si, como los especialistas señalan, buena parte de esos conflictos en el ámbito económico en particular son heredados de las administraciones eh, anteriores. Pero sí, el debilitamiento de las instituciones democráticas es algo que parece estar ocurriendo en todas partes del mundo y que tiene conexión con esta competencia que usted decía a nivel internacional. Vaya, qué momento el que estamos al que estamos asistiendo. Alguien nos decía en una anterior conversación que de acá a unos años los libros de historia estarán relatando justamente estos tiempos de nuestra región, de nuestro mundo, en este movimiento en la geopolítica, el papel de Estados Unidos, de China, los conflictos bélicos y de qué manera estos liderazgos populistas se hicieron de los gobiernos en la región. Será, sin lugar a dudas, un tema del que ojalá Andrés pueda escribir y no sé, nuestros hijos puedan leer esa visión. Gracias, Andrés, un fuerte abrazo Muchas gracias, Diego. y será hasta otra oportunidad. Siempre es un placer. Muchas gracias igualmente. Andrés Dockendorf, doctor en ciencias políticas, docente de relaciones internacionales, más bien de asuntos internacionales de la Universidad de Chile. Estuvo con nosotros, aprovechamos, hablamos un poco de lo que pasa en Bolivia, en Chile, estos escenarios de conflicto y de qué manera es diríamos, una constante en la región. Las movilizaciones como la protesta como mecanismo para visibilizar una agenda de política pública en la región, ¿no? Y de eso conversábamos con Andrés Dockendorf.